Ramsés, pues te hago entrega material para 44 mascarillas. Las elaboró Eduardo Dávila junto con un grupo de personas que han estado apoyando para los insumos. Muchas gracias por su apoyo. Pues constantemente estaba revisando las noticias. Vi que en Wuhan había habido un brote de aparecer un virus nuevo. The World Health Organization says the symptoms include fever, difficulty breathing, and possible lesions on both lungs. Italia rompe la tendencia y registra por primera vez esta semana un ascenso en el número de contagios, con casi 4.500 nuevos casos. Vi cómo se fue desarrollando, después vi cómo ya de China pasó a Italia y fue cuando ya empecé a preocuparme de verdad, porque entendí que se iba a propagar por todo el mundo. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Consideraríamos que es el caso índice. No dan abasto. Per un periodo limitato. Porque las camas no son suficientes. También tienen miedo. Desde luego, no son inmunes, pero hacen su parte. Sabía que los que se iban a exponer más iban a ser los que estaban en el sector salud, y el caso de familias que trabajan muchos de ellos en esa área. Uno de los principales retos que enfrenta el gobierno mexicano, incluso desde antes del inicio de la pandemia, es reforzar un débil sistema sanitario. Ante la pandemia, los mexicanos se han solidarizado y con creatividad desarrollan opciones para que médicos y enfermeras del país corran menos riesgo al realizar sus trabajos. Esta es la parte de plástico que vi impresa en 3D, es uno de los primeros prototipos que hicimos. Anteriormente ya había trabajado yo con prototipos en 3D y había hecho moldes a partir de ellos. Y cuando vi la publicación en Facebook de mi contacto de la universidad, me di cuenta que podía también yo aportar algo de lo que sabía hacer. Le pedí a esta persona si me podía facilitar una de las piezas para poder yo sacar un prototipo y poder hacer reproducciones. Entonces, muy amablemente, ellos siempre estuvieron muy disponibles y me ofrecieron más de una pieza. Me ofrecieron varios modelos, esos 3 modelos al principio. Estos se los descarté porque la resina requiere de un cierto volumen para poder generar exotermia y que la pieza se solidifique. La trabajé para darle un poquito más de grosor, digamos, a la pieza, y que la resina pudiera polimerizar de manera adecuada o endurecer. Esta la trabajé con plastilina para tapar la porosidad que dejan las marcas de la impresión en 3D, para que fuera mejor el trabajarla para mí y para los médicos, dado caso que se pudiera limpiar y reutilizar. De lo contrario, una pieza que no está trabajada en 3D queda con las marcas de la impresión, y aquí se pueden albergar patógenos o que no se pueden retirar de manera adecuada. En el caso particular de Ensenada es un poco complicado trabajar los materiales porque hay mucha humedad, sobre todo en las mañanas y en las tardes. Entonces siempre varían las cantidades de humedad y temperatura conforme avanza el día. Solamente que la plastilina, conforme se vaya metiendo el sol y haga más frío, se va endureciendo más, y yo necesito acelerar ahorita el ritmo porque creo que el tiempo ahorita es oro. Entonces, si alguien pudiera prestarme una pistola de calor, que es como una pistola para el cabello, pero te genera más temperatura, se las voy a agradecer mucho porque mi idea es trabajar ahorita día y noche en esto para tenerlo lo más rápido posible. Al principio, cuando comencé a hacer cuando hice el primer video, la verdad me sorprendió bastante la respuesta de las personas. No pensé que fuera a haber ese tipo de respuesta, y conforme fui haciendo los reportes en los videos que subí en Facebook, pues todos los ánimos todo lo que me escribían, los ánimos que me daban, las porras que me echaban, todo eso me animó mucho a seguir trabajando. El caucho en particular, que se maneja aquí en Ensenada, yo no lo había trabajado anteriormente. Y conforme fui trabajándolo me fui topando con problemas que yo no conocía con respecto al material. Uno de ellos, el más importante, fue que se me pegaba el material, se me adhería el material sobre la superficie. Entonces, como no contaba con desmoldantes, lo que se me ocurrió fue ir a la cocina, ver si había papel encerado, y con el papel encerado pude resolver ese problema. Ahora, al momento de desmoldar una pieza del molde,
se va quitando, digamos, humectación, lubricación del molde y esto se va resecando. Entonces es otro problema que se tiene que resolver. El VaporRub es un excelente desmoldante. Sirve también muy bien para darle hidratación a los moldes. Entonces este es, a falta de materiales, encontré este es súper bueno para desmoldar. Y entonces una vez que ya pude resolver esos problemas, midiendo muy bien las cantidades, tomando en cuenta siempre la temperatura con el termómetro y con el higrómetro la humedad, y a cuenta de gotas con esto, porque tampoco pude conseguir goteros, a cuenta de gotas y contando una gota tras otra, pues me dispuse ya a comenzar a fabricar los moldes en serie. Pues, respecto a los moldes, no se cumplió el 100% el propósito. El propósito era la meta era tener 10 moldes, pero a falta de materiales, porque hay un poco de escasez ahorita de materiales con los proveedores, pues nada más alcanzamos a fabricar 8 moldes y con eso es lo que hemos estado trabajando. Al principio fue extraño trabajar con ellos en equipo porque eran personas con las que yo no había tenido la mayoría, algún trato. Pero dada su disponibilidad, la verdad es que fue bastante sencillo coordinarnos, ponernos de acuerdo y pues hacer el trabajo juntos. Yo creo que algo que ayudó bastante fue que teníamos muy clara la meta y teníamos muy claro el enemigo que teníamos, que en este caso era el virus. La meta, pues proteger a los más posibles en el sector salud de primera instancia. Okay, entonces aquí tenemos que pesar el material. Comenzamos por pesar el vaso. Ponemos en ceros. Hacemos la resina. $31 gramos. Vamos a catalizar el 3%. Aquí se puede ver la diferencia de la preaceleración de las resinas. Esta resina de aquí está preacelerada al 0.4%, a diferencia de esta que yo preaceleré al 1.6%. Entonces se puede ver la diferencia en la tonalidad. Este se puede ver un poco más como lila por el cobalto, que es parte de lo que integra el preacelerador. Esta la preaceleré para que esto gelara en 2 minutos, a diferencia de esta que tardaría alrededor de 8 minutos en gelar. El color de la resina va a cambiar una vez que se está integrando con el catalizador. Haciendo esto se lleva al límite casi el material, entonces un poco, si esto se preacelera un poco más, quizá el material ya no reacciona de la manera que nosotros buscamos. Ok, entonces limpiamos nuestros instrumentos y comenzamos a hacer el vaciado. Aquí también, si pueden ver, este vaso es más grande que este. Yo estoy utilizando unos más chicos para que también el desperdicio del material sea menor a diferencia de este. Entonces eso también cuenta mucho al momento de querer optimizar nuestros recursos. Hay que ser muy preciso con los movimientos aquí para desperdiciar lo menos que se pueda de material. Con mucho cuidado vaciamos aquí, que quede todas las partes bien impregnadas del molde. Y tratar de hacerlo también rápido porque tenemos aproximadamente 2 minutos de trabajo con la resina. Entonces sí hay que tener bastante práctica para hacer esto. Aquí ya la resina, si ustedes ven, ya está empezando a gelar. Se comporta de manera distinta, como más lenta. Aquí, si se fijan, conforme yo fui mejorando mi técnica de vaciado, fui eliminando esta resina. Esto es exceso de resina. Entonces, si yo dejo que esto endurezca, el momento de lijar, esto me va a costar mucho trabajo de eliminar. Como el Mototool deja muchas partículas suspendidas en el aire, entonces decidí cambiarlo y utilizar lijas de agua para que no fuera tan dañino, sobre todo para mí, porque se inhalan por las vías respiratorias y te puede causar daños en los pulmones. Entonces hice una fixtura en el que monto la pieza y entonces se lija ya con agua de esta manera para dejar una superficie también lisa.
Procedente de Shanghái, China, el avión misionero de paz aterrizó la noche de este martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con insumos médicos básicos para hacer frente a la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19. Cuando comenzaron a llegar los insumos en el sector salud, todas las piezas que habíamos ya fabricado se comenzaron a distribuir también con personas que estaban haciendo actividades esenciales para que también ellos estuvieran protegidos. El ingeniero Eduardo Dávila Medellín señala que mediante la ayuda de una impresora 3D y el uso de resina de poliéster se ha logrado donar poco más de un centenar de caretas a personal médico de Ensenada. Aparentemente puede que no se sientan como que son muchas piezas, las 500 que hasta ahorita hemos fabricado, pero si eso sí se traduce en horas de trabajo y si estimamos que cada careta tiene un promedio de 40 horas de uso útil, se nos dan por las 520,000 horas de trabajo. Entonces sí tiene un impacto importante dentro de lo que viene siendo el desarrollo de toda la pandemia. Cuando un problema de esta magnitud llega hacia nosotros, lo que debemos hacer como sociedad es unirnos, colaborar, dejarnos de individualismos, egoísmos, afanes de lucro y emplear las herramientas que tenemos ahorita, que son la ciencia y la tecnología, pues en el bien de la sociedad.